¿Qué tal amigos? Los saluda su amigo de Infortronics. El día de hoy, y atendiendo a todas sus preguntas, incertidumbres y demás, voy a explicarles cómo diagnosticar las fallas más comunes de su fuente de alimentación. Si bien es cierto, vamos a ocupar un poquito de tiempo para ver desde el mantenimiento, los ruidos extraños que hay dentro de la fuente de alimentación. Muchos de ustedes tienen ese Bien, lo primero que vamos a necesitar para hacer un diagnóstico es perderle miedo a la electrónica. ¿Sí? Si bien es cierto que no necesitas de grandes conocimientos, en realidad, como ustedes han visto en mis tutoriales, yo soy un aficionado a la electrónica. ¿Sí? Agradezco sus comentarios, agradezco sus suscripciones y también agradezco que compartan. Bien, lo primero que vamos a necesitar, perderle miedo a la electrónica. Una vez que ya hayamos perdido ese miedo, vamos a necesitar un aparato de medición. Sí, yo en mi caso tengo este aparato de medición que puedo medir capacitancia, puedo medir resistencia, puedo medir inductancia, puedo medir corriente alterna, corriente directa, que en realidad aquí vamos a necesitar solamente hacer mediciones de corriente directa. Sí, como su símbolo electrónico aquí lo tenemos, yo se los muestro, vean. Sí, es una línea, sí, con puntitos arriba, esto quiere decir corriente directa. Sí, aquí nos los marca el tester. Bien, y después vamos a necesitar alguna brocha por si necesitamos remover pelusa que tengamos en la fuente de alimentación, nuestros destornilladores, algunas espátulas y demás. Pues bueno, vamos a comenzar, amigos. Me hacen sus preguntas en la descripción, en la caja de comentarios, que me dicen: oye, mi fuente de alimentación enciende naranja, pero cuando enciendo mi consola aparece en rojo, o aparece en verde y se vuelve a regresar a naranja. Bien, lo primero que vamos a hacer es desconectar nuestra fuente de alimentación. Sí, y dejar que se descargue el capacitor. Si ustedes se fijan, aquí está cargado el capacitor. El hecho de que quede encendida no quiere decir que es magia o que está funcionando sin corriente eléctrica. En realidad se queda cargado el capacitor, que ahorita lo vamos a ver. Una fuente de alimentación, lo explico, tiene varias etapas, desde la primaria, la etapa secundaria, tiene etapa de transformación, rectificación, filtración, regulación, y algunas fuentes pueden traer la etapa de conmutación. Si bien es cierto, las fallas más comunes que tiene la fuente de alimentación, ¿sí? Posiblemente puede ser por falta de mantenimiento, que generalmente las que yo he revisado es por eso. ¿Sí? ¿Qué pasa en la falta de mantenimiento? Que los ventiladores se quedan atascados por esa pelusa que tiene dentro del disipador. Se queda atascada la pelusa y obviamente el ventilador gira, pero o muy despacio o de planamente no gira. ¿Sí? Y esa es una de las grandes fallas que ocurre. ¿Qué pasa? Los componentes electrónicos tienen cierta temperatura. Si nosotros nos vamos a la hoja de datos de cada componente, tiene cierta temperatura y se van deteriorando si elevan la temperatura. Hay muchos que llegan a cortocircuitarse. Esto se los comento por la experiencia que yo he tenido.
Es por ello que me atrevo a hacer este video para que ustedes vean cuáles son los componentes que tienen estas fallas. Bien, si ustedes se fijan, este capacitor sigue cargado. Miren, ya se está descargando. Bien, se descargó. Lo que vamos a hacer aquí es quitar las gomas. He tenido suscriptores que me dicen, oye, ¿sabes qué? El mío no trae tornillos. Desconozco qué tipo de fuente sea, porque no no me han mandado fotos. Les he dicho que me escriban a través de mi red social. Sí contesto, tardo un poco en contestar, pero sí contesto. Entonces, vean, yo lo que hago aquí es sumergir una espátula y automáticamente, miren, salen, ¿sí? Las gomitas. Y aquí me estoy encontrando con el primer tornillo. Vuelvo a meter la espátula y salen. O sea, no es gran ciencia. Y no se maltratan las gomas, ni para que lo hagan con pinzas, ni con un destornillador que no se puede. Estas espátulas generalmente vienen en el juego de 10, de 8, y vean, es muy sencillo. Bien, ahora lo que voy a hacer es que voy a retirar nuestros tornillos. Vean, por ejemplo tiene un pin al centro. A ver, déjame enfocar, a ver si puedo hacer el enfoque. Al parecer no. A ver, tiene un... aquí ya se alcanza a visualizar. Tiene como una muesquita aquí al centro. Ustedes la alcanzan a visualizar aquí. Tiene una muesquita, vean. Lo que yo hago es tratar de romperlas, las mosquitas, porque muchas veces el destornillador no entra. Sí, a lo mejor por eso piensen que esa es la falla. Entonces lo que yo hago es que las quito las muescas. Una vez que ya quité la muesca, voy a tratar de quitarlo con el destornillador. Y vean, automáticamente sale. ¿Sí? Esto yo quiero pensar que lo hizo el fabricante para no poder retirar los tornillos. ¿Sí? Pero vean, ahí ya retiré. Y voy a hacer el segundo. Retiré el primero. Vamos a retirar el segundo. Retiramos el segundo. Vamos a retirar el tornillo. Y así lo hacemos con cada uno de ellos hasta finalizar. Pues bien, amigos, una vez que hemos retirado los tornillos, vamos a proceder a destapar nuestra fuente de alimentación. Vamos a ver con qué sorpresa nos vamos a encontrar. Esta fuente funciona bien, pero vamos a ver con qué nos encontramos. Para ello vamos a necesitar a la mano espátula, ¿sí? Y destornillador. Muy bien. Vean, esto es a lo que me refiero. Esta trae hasta cucarachas, Voy a hacer aquí un acercamiento con la cámara. Vean, trae hasta cucarachas. Déjenme decirles que también es un detonador de los cortocircuitos. Si algún insecto de estos llega a estar aquí entre un oscilador, aquí lo voy a acercar, entre un oscilador, entre alguna resistencia, un circuito integrado, un CMD, puede generar cortocircuito. Sí, obviamente estas ya están muertas. Yo me imagino que
por la temperatura o X cosa. Esta es la pelusa que yo les comento. Vean. Este es el gran detonador también. Vean. De que sus fuentes de alimentación fallen. Sí, es por ello que ustedes deben de darle mantenimiento. Yo ya les puse el video de cómo darle mantenimiento a sus fuentes. Bien, entonces vamos a seguir aquí desarmando. Quizá este video puede tardar mucho, pero es importante para que despejen todas sus dudas. Voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Perfecto, entonces esto es algo que todo mundo puede hacer, siempre y cuando tenga la ligera intención y disposición. Bien, quitamos el disipador, vamos a poner aquí la fuente y vamos a hacer aquí un acercamiento de nuestra fuente. A ver, vamos a ver qué nos encontramos aquí. Vean, ¿qué les comento? Esto es lo que hace que se atore el ventilador, por ende razón no deja que el calor salga por estos orificios y por este otro de acá. Y aunado a ello tenemos a las mascotas. Vean todo lo que está saliendo hasta que lo estoy sacudiendo. Tenemos las mascotas. Entonces esto le damos mantenimiento hasta que toda la basura salga. Y vamos a destapar nuestro ventilador. Si se fijan, las fuentes de alimentación son distintas de FAT. Son distintas. Si ustedes se fijan en mi primer tutorial, hay una fuente que es más larga y utiliza pasta aquí, pasta térmica. Entonces vean este ventilador aquí. Vamos a retirar tornillos. Una vez más quiero invitarlos a que se suscriban, den like si les gusta el contenido y generen preguntas que tengan, y si tienen alguna duda sobre algún equipo, voy a hacer también RGH, que generalmente es un poco, vean, mascotas y más mascotas. ¿Sí? Entonces, si alguien piensa que por esos orificios no van a entrar, están muy equivocados. Porque hasta los ratones entran en las consolas 360. Les comento porque me ha tocado. Me han tocado consolas que tienen cortocircuito y reviso fuente y la fuente está bien, pero eso se debe a que tienen mascotas. Entonces muchas veces no son errores humanos, sino de las plagas. Esta fuente yo la adquirí en un tianguis. Como ustedes sabrán, pues ya no las hacen nuevas. Es por ello que he ido a conseguirlas a esos lugares. Que algún día voy a hacer un video donde esté yo chechareando ahí algunas cosas que no se pueden encontrar por internet o en algunas plazas. Bien, entonces una vez que
Hemos limpiado disipador, el rotor, el estator. Podemos utilizar algún limpiador para el disipador. Bien, han quedado limpios y procedemos a instalar. Bien, para algunos amigos que requieran RGH, que requieran instalación de consolas, pueden preguntarme. Generalmente los tutoriales vienen en inglés, o por ejemplo la instalación de chips en las unidades de FAT también vienen en inglés. Igual más adelante voy a hacer un tutorial donde se pueda hacer la instalación. Podemos hacer el programador, que es realmente sencillo, y los archivos que se necesitan. Pues bien, ahora vamos a lo más importante, que son el diagnóstico de la fuente de alimentación. Voy a hacer un acercamiento. Bien, les voy a mostrar cómo funciona la fuente de alimentación y a como yo la entiendo. Si alguien puede hacer una retroalimentación, estaría perfecto. Aquí es donde llega la corriente, ¿sí?, de nuestra fuente de alimentación. Aquí tiene un fusible que al elevarse la tensión, ¿sí?, el flujo de electrones, ¿qué pasa? Se abre este fusible. Tiene cierto amperaje, se abre y ya no deja pasar la corriente para que dañe nuestros demás componentes electrónicos. Pasa por la etapa de transformación, ¿sí?, de nuestras bobinas, y de ahí pasa por la etapa de rectificación, donde va a eliminar los picos de voltaje o rizos de voltaje, como le conocemos en electrónica. De ahí pasa a la etapa de filtración, ¿sí?, y por último llega a nuestra etapa de regulación, y de ahí a nuestra protección o conmutación. Sí, hay fuentes que llegan a doblar, o hay fuentes que no doblan porque no funciona alguno de nuestros osciladores. Bien, voy a mostrarles en una hoja a grandes rasgos cómo es que funciona la fuente de alimentación, para que lo logren entender un poco más claro a como yo no lo entendía en esos momentos. Bien, vamos a alejar un poquito. Bien, tenemos aquí, sí, la fuente. Sí. ¿Qué es lo que hace la fuente de alimentación? Pues nuestra corriente, ¿sí?, viene de esta manera. Tiene lo que son picos de voltaje. Esto se le conoce como corriente alterna, ¿sí? A la entrada vamos a tener de 110 a 127 volts de corriente alterna. Lo que va a hacer nuestro aparato, ¿sí?, es que nos va a entregar, ¿sí?, corriente directa, ¿sí?,
corriente directa o corriente continua, como ustedes quieran llamarlo. Nuestra corriente tiene que ser estable, ¿sí? Así nos tiene que entregar nuestra corriente lineal. Es por ello que va a pasar por sus etapas, como yo se los comentaba, ¿sí? Etapa de transformación, ¿sí? Rectificación, filtración, regulación. Y la última, que es conmutación. ¿Sí? Generalmente en alguna de las etapas es donde tenemos nosotros las fallas, ¿sí? Puede ser, en la etapa de transformación es un poco difícil que esté la falla. En la rectificación puede haber un 20% de falla, ¿sí? Podemos tener la falla en filtración, o podemos tener la falla en conmutación, ¿sí? O podemos tener la falla en protección. Esta no es una etapa, pero sí son componentes electrónicos tales como los varistores, ¿sí? Podemos tener fusibles, pero el hecho de que un fusible esté abierto no quiere decir que lo cambiamos y ya vuelve a funcionar nuestro aparato. Ese es un concepto muy erróneo. Por ejemplo, aquí tenemos dos varistores, ¿ven? Cuando estos se dañan, simple y sencillamente se cambian, pero antes de poner a funcionar nuestra fuente de alimentación es necesario hacer las mediciones correctas para saber que nuestra fuente de alimentación está actuando de manera correcta. Bien, otra de las fallas cuando la encienden y que tienen luz roja es porque se van los FETs, ¿sí? Generalmente esta fuente trae aquí nuestros FETs, ¿sí? Pueden ser canal N, canal P, pero se ponen en cortocircuito, se cambian y vuelve a funcionar nuestra fuente de alimentación. Vamos a verla por la parte de donde está impresa. Vamos a sacarla de aquí para que ustedes logren ver. No, miren, no se logra visualizar. Esta es, vean, esta yo creo que no le daban mantenimiento en bastante tiempo. Vean. Las mascotas son gajes del oficio, ¿no? Si a alguien no le gustaba limpiar los lugares recónditos de su casa, ahí es donde vamos a voy a quitar estos dos puntos de soldadura para que logre salir esta lámina de protección, y vamos a hacer las mediciones y les voy a enseñar cómo hacer las mediciones para saber cuando un FED. Bien, generalmente trae este silicón blanco, sí, pero lo que vamos a hacer es hacer las mediciones, sí, de que todo marcha bien. Estos son como separadores entre el metal y los circuitos. Vamos a poner nuestro tester en la escala de diodo y vamos a ir midiendo, por ejemplo, el fusible que está aquí. Ahí me marca continuidad. Vamos a medir nuestro varistor. Vamos a remover el silicón con un destornillador plano. Para poder hacer medición de varistor. Bien, igual. Y vamos a checar lo que nos compete, que son los FETs. Aquí tenemos uno, ¿sí?
Si ustedes se fijan, los podemos medir así en ambos extremos, o centro, orilla, orilla. ¿Sí? Entonces eso está bien. Cuando nos marca en corto así, en ambas patas, ya sea de una forma o de otra, quiere decir que está en corto. Entonces, para nosotros saber cómo trabaja un FET, un transistor y demás, un amplificador y demás, necesitamos bajar la hoja de datos técnicos. ¿Sí? Metemos la matrícula en internet y bajamos la data. Y así sabremos dónde está el drenado, o si es un transistor, dónde está la base, el colector, el emisor, y sabremos cómo trabaja ese transistor. Acá debemos de tener los circuitos de protección, que uno debe de ser FET y el otro debe de ser un transistor. Voy a tratar de hacer un acercamiento a la cámara con todos mis transistores así. Voy a medirlos de la siguiente manera. Está en la escala de diodo. Bien. Aquí hago mi primer medición. Este es un FET. Sí, vean, lo miro. Me marca corto. Esto que me marca puede ser por el... Ahí está, miren. Ahí está, este debe ser... Ahí está, miren. Sí, estos son FETs. Si fueran diodos, aquí, o fuera un puente de diodos, aquí me marcará, por ejemplo, aquí que me marca 420, vamos a suponer. Acá me tendría que marcar igual lo mismo. Sí, pero son FETs. Son los circuitos de protección cuando hay un corto, una variación de voltaje. Estos lo que hacen es proteger a la fuente de alimentación y automáticamente se cambian, se reemplazan, y puede ser que un fusible se dañe o puede ser que no. Simple y sencillamente la fuente prende naranja